Hola, grupo 654. Pues será sorpresa que me ven en esta clase cero. Pues así es. Bueno, vamos a empezar la clase cero, con lo cual también inicia el curso 2026-2, Ciencias Políticas y Sociales 2. Le van a poner ustedes así en su cuaderno, grupo 654, clase cero, 1 de febrero. Y van a poner lo siguiente, los dos programas, el programa institucional, que es el programa que da la institución, CCH, programa de estudios institucional, también llamado programa indicativo. Consta de dos unidades, conceptos centrales en el análisis político, que tiene 5 temas, y la unidad 2, sociedad y política en el mundo contemporáneo, que tiene 3 temas. En total, 8 temas. Pero por la libertad de cátedra, el profesor puede hacer un programa de estudios operativo. El programa operativo lo ajusta. Si vamos a ver el programa indicativo, no lo podemos mezclar porque el programa operativo es ciencia política. A ver, el programa institucional o indicativo es ciencia política moderna, y el programa operativo, que es el del profesor, es ciencia política, nombre propio. Y aquí vamos a ver política de Aristóteles, pero el semestre pasado vimos la polis. Ahora vamos a ver la politeia. Y luego vamos a hacer un estudio desde la ciencia política, de la ciencia política moderna, cuyo autor original o artífice fue John Locke. No hay más que John Locke para entender la ciencia política moderna. Y desde John Locke, que escribió en 1693 o 1691, bueno, por ahí, unos años antes, unos años después, 1690 y tantos. Pues ya tiene 300 años. Y la ciencia política moderna deriva todo de los esquemas de John Locke. Luego veremos los críticos de la democracia liberal, o sea, críticos de la ciencia política moderna. Otro, otro aspecto de este programa operativo serán los procesos políticos contemporáneos. Entraremos en la politeia del mundo, que ustedes saben. El mundo tiene una constitución política y ahorita está sufriendo o está experimentando grandes cambios. ¿Saben ustedes por las fuentes de información lo que está pasando en la política del mundo en el año 2026? Y lo vamos a estudiar. Asimismo, la constitución, entre comillas, porque realmente no hay constitución, de la 4T. Haremos un poquito de historia para verla muy breve, ¿no? Repaso de las constituciones, la politeia de México, hasta llegar a nuestra situación actual. Y luego las letras sobre ciencia política y acaso sobre sociología, porque yo espero que nos dé tiempo, por eso empezamos desde la clase cero, así que con clases presenciales y clases en teletrabajo avanzaremos para que en mayo podamos ver las letras, y entre mis 4 grupos vamos a distribuir las 3 obras, la Celestina, que será de sociología, y sobre ciencia política veremos Don Quijote de la Mancha y El arte de amar de Ovidio con El príncipe de Maquiavelo. A ustedes no sé cuál les voy a tocar, todavía no lo sé. Bueno, vamos a ver a detalle el programa institucional. Aquí yo hice un cuadro, pero antes de ver el cuadro, quiero ver el documento, como lo publica nuestra institución, CCH. Viene, bueno, a ver, otra vez lo puse, vuelve a poner el cuaderno de apuntes.
compartir. Aquí está. Entonces aquí está, ¿no? Viene. Ahorita vamos a ver nada más la unidad uno a detalle. Conceptos centrales en el análisis político. Viene una presentación de la unidad que es puro rollo hueco. Y a lo que nos va a decir la institución, ustedes tienen que seguir mediante esta carta descriptiva el propósito, los aprendizajes y la temática. Yo veo tres propósitos, ¿no? Identificar los fenómenos políticos. Los fenómenos es la realidad, con un contexto histórico-social, mediante los marcos teóricos. Bueno, los marcos teóricos, o sea, son los conceptos centrales. Para entenderse, porque es lo que tiene que ser el alumno, como un ser político con derechos y con obligaciones. Son tres propósitos. Y yo creo que realmente, de acuerdo con el título de la unidad, solamente debe ser uno, ¿no? Conocer los marcos teóricos. El marco teórico, pues, son los conceptos centrales. Ahora, identificar los fenómenos políticos, pues, estamos confundiendo con la unidad 2 porque como vimos hace rato, dice sociedad y Estado en el mundo contemporáneo. O sea, contemporáneo es lo que está pasando. Y esos son los fenómenos políticos, o yo le llamaría más bien procesos políticos. Entonces, identificar los procesos o fenómenos políticos, que no es de la unidad 2. Primero tenemos la teoría y ya en la unidad 2 vamos a explicar con esta teoría, con este vocabulario, con estos conceptos, esto que está pasando en el Estado contemporáneo o en la política contemporánea. Y luego, como el propósito 3, ¿no? Que el alumno se entienda como un ser político con derechos y con obligaciones. Yo no sé si ese sea un propósito. Bueno, como ustedes ven, aquí están los temas, son 5 temas y son también 5 aprendizajes. No me los pongo así para decirles. El modelo educativo del CCH se basa en los aprendizajes o se enfoca en los aprendizajes. ¿Qué tiene que aprender? ¿Qué conocimiento tiene que adquirir el alumno? Y los temas son la referencia. Voy a ver este tema para lograr este aprendizaje. Por lo tanto, tiene que haber una congruencia, una coherencia, que los aprendizajes se adquieran en base a estudiar los temas. Y ahorita en el cuadro que voy a hacer, voy a ver si se da esta coherencia. Nada más se los pongo así, como está aquí. Pero yo hice mi cuadro para ver si hay esta coherencia o si los aprendizajes son correctos y pertinentes los temas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Entonces yo puse los temas primero aquí. Que debería de ser primero los aprendizajes, pero lo puse así para identificar si realmente están. A ver, con el tema de la ciencia política, ¿qué aprendizaje nos sirve? O más bien, este tema sirve para este aprendizaje. El aprendizaje es describir el espacio disciplinario de la ciencia política. Identificar sus elementos característicos. Bueno, es como un pleonasmo, ¿no? Identificar sus elementos. Identificar sus características. Cuando se dan este tipo de expresiones gramaticales es no conocer la lengua. Dice Aristóteles en la retórica, las palabras sirvan para explicar la realidad. Y decía Cervantes de Don Quijote, hay que recurrir a palabras honestas, significativas y bien colocadas. O sea, significativas que representen algo, que sean la expresión. Bien colocada la cuestión gramatical. Honestas, correctas.
Entonces se le llama pleonasmo, estás repitiendo. Es como que yo diga sus elementos característicos, es como si dijera yo sus características elementales. Ese es un pleonasmo, o sea, no nada más hay que escribir y hablar a lo res, ¿no? ¿Qué es una res? Entonces, pues es lo mismo, no hay realmente describir el espacio disciplinario. Yo diría más bien comprender, ubicar, ¿no? ¿Qué es la ciencia política? Y el tema, ¿no? Bueno, pues teorías de la política o planteamientos de la política, autores de la política serán los temas. Bueno, y luego otro aprendizaje, ¿no? También por exhaustividad y por eliminación. Con este aprendizaje, el primero, ¿con cuál otro tema nos sirve? No, pues ningún otro. Y luego el otro, identifica la importancia de la política por medio de propuestas teórico-metodológicas para la construcción de una sociedad abierta, plural y solidaria. Verá que hay que dividir dos cosas. Lo teórico. Sí, las propuestas teórico-metodológicas pues es lo mismo. El objeto de estudio de la ciencia política. Pues eso es. Las propuestas teóricas. Pues las teorías. La propuesta teórico-metodológica pues es la ciencia política. Es el objeto de estudio. Una ciencia se define por su campo de estudio u objeto de estudio, como se le quiera llamar. Entonces, como que es un poquito absurdo, ¿no? Yo voy a conocer la ciencia política para conocer la importancia de la política. Un poquito ridículo y absurdo. Voy a abordar la ciencia política para identificar la importancia de la política. Bueno, pero la segunda parte de este aprendizaje, no, es que todos nosotros, para la construcción de una sociedad abierta, plural y solidaria, bueno, también un poquito de lirismo, como platonismo, ¿no? O sea, ¿en dónde se construye una sociedad abierta, plural y solidaria? En México se construye una sociedad abierta, plural y solidaria. Ayer estaba escuchando en la radio a una señora, pues tonta a la vez, ¿no? Porque está en una causa perdida, pero a la vez valiosa. Tonta y valiosa a la vez, porque es de mexicanos, no mexicanos contra la corrupción, es de otra, algo tiene que ver. No me acuerdo cómo se llama, dijeron su nombre. Y decía de la corrupción desde el siglo XX, cada vez peor, cada vez peor en corrupción. Y cualquiera en un cargo es para robar. Lo vemos hasta nuestro plantel. Y aparte de la corrupción, la impunidad, impunidad. Esa es nuestra realidad. Entonces ponerle al alumno la bandera, tú vas a aprender, construir una sociedad abierta, plural y solidaria, por favor. Bueno, luego vienen otros dos temas, Estado-Nación y sistemas políticos. Yo no veo ninguno de los aprendizajes que tenga que ver con esto, con precisión. Estos dos primeros no.
con todo y eso de la sociedad. Eso es, la ciencia no es militante, la ciencia simplemente su fin es explicar la realidad. Ya agarrar una bandera, agarrar una militancia, bueno, dale, no, eso ya no es de la ciencia, ya de un partido, de una facción, de una causa, sí, pero porque también la ciencia política puede servir para lo contrario, para hacer una sociedad cerrada, a- eh, totalitaria, ¿no? Y egoísta. También, pero no es tomar banderas. Ya eso es en otro plano, no el de la ciencia política, como teoría. Entonces yo no veo con Estado-Nación y con sistemas políticos un aprendizaje. Estos dos primeros que están en la ciencia política no tienen que ver. Y los otros, pues no, por la confusión en las expresiones también. A ver, pachirones. Uy, ay, ay. Bueno, con ciudadanía, con el tema 4 ciudadanía y sociedad civil, pues tendrá que ver estos dos aprendizajes, ¿no? Papel que juega la política, sea relaciones, relación un factor A con un factor B. La política, por un lado, y el funcionamiento de las organizaciones sociales, mediante la contrastación de la realidad social, para desarrollar su pensamiento crítico. Bueno, desarrollar su pensamiento crítico, pues yo creo que más bien sería del primer tema, o de todos, porque aquí son como tres proposiciones en este aprendizaje. La política con el funcionamiento el funcionamiento, ¿no? Organizaciones sociales. No será, es que se puede distinguir organizaciones sociales de organizaciones políticas y la constatación de la realidad. Pues que no eso es de la unidad 2 sociedad y Estado en el mundo contemporáneo. La realidad contemporánea, lo que está pasando realmente. Constatación. No es como el planteamiento, primero la teoría y luego con la teoría ya explica la realidad, lo contemporáneo, y desarrollar su pensamiento crítico. Bueno, esto es como, no es un aprendizaje, es una metodología, es una estrategia didáctica, una estrategia, que es lo que en el CCH le llamaríamos como el aprendizaje procedimental. Saben que son tres aprendizajes, conceptual, que sería esto nada más, conceptual, lo teórico, procedimental, que es la teoría, o sea, la didáctica, por eso bueno, no que tendré que poner otra vez el programa, que la publicación está en tres columnas, aprendizajes, temas y estrategias. Pensamiento crítico, desarrollar el pensamiento crítico es parte de la tercera columna, te lo voy a poner. Entonces, esto no es solo el aprendizaje, es una estrategia didáctica o nada más didáctica. Esto es didáctica. Entonces, una mezcolanza aquí de tres, en las tres proposiciones, la política y funcionamiento de las organizaciones sociales,
con toda la confusión de esto de el término sociales y luego contrastar que no es aplicar, no es de la unidad 2 y luego el pensamiento crítico que más bien sería la didáctica. Pues sería eso, ciudadanía y sociedad civil. Yo lo ubicaría con este tema. Y el otro distingue, son tres aprendizajes, porque los tres quedan aquí. Distingue la importancia de la movilización social a partir de la construcción de argumentos para la conquista de los derechos civiles, políticos, sociales y humanos. Igual aquí son tres proposiciones, que es casi lo mismo del anterior. Construcción de argumentos, pues es la teoría. Importancia de la movilización es como igual, darte una bandera, movilización social o movilización política. ¿Es lo mismo movilización social que movilización política o no es lo mismo? Hay que aclarar eso. Y luego ponerte aquí porque el alumno tiene que salir, ¿no? Con esto, conquistar derechos civiles, políticos, sociales, humanos. Cuando tú haces una clasificación, tienes que decir, ¿cuáles son los derechos civiles? Este y este. ¿Cuáles son los derechos políticos? A, B, C, D. ¿Cuáles son los derechos sociales? Tal, tal y tal. ¿Y cuáles son los derechos humanos? Y no es lo mismo derechos civiles que derechos humanos. Y no los derechos humanos también son sociales. Ay, bueno. Y que no haya una división entre derechos sociales y derechos individuales. En esta proposición está duro por no distinguir sistemática o clasificatoriamente los derechos. Y luego que sale de la luna conquista y que la movilización social. Bueno, quisiera hacer un comentario sobre esto de ciudadanía y sociedad civil. La ciencia política moderna, híjole, ya lo dije yo aquí, en el Estado-Nación. Bueno, de eso no hablo. El Estado-Nación, yo diría más bien el Estado liberal clásico. El tema es el Estado liberal clásico, porque de ahí se desarrolla la teoría y la práctica de los estados, con todo lo que significa la palabra Estado. Yo les dije yo, la ciencia política, o sea, de Grecia, Estado tiene un significado muy diferente a lo que es el Estado en la ciencia política moderna. Y aquí hay un gran problema que yo veo. No aparece el concepto de gobierno, cuando la politeia es forma de gobierno. Y yo les decía, la ciencia política se refiere más a la politeia que a la polis. O sea, para entender la politeia hay que entender la polis. Y politeia o kratos es constitución o forma de gobierno. Entonces la ciencia política estudia las formas de gobierno y no aparece aquí el concepto de gobierno y la confusión que la ciencia política acarrea entre Estado y gobierno. ¿Qué es Estado y qué es gobierno? Tenemos primero que distinguir, aclarar y definir qué es Estado y qué es gobierno. Entonces yo diría, el Estado liberal clásico, que es la forma de gobierno. El Estado liberal clásico. Hay que explicar el Estado liberal clásico para de ahí derivar a cómo fue también ajustándose, variando el Estado liberal clásico, que es el que formula John Locke. ¿Por qué la ciencia política moderna que crea John Locke consta de tres figuras o de dos?
Primero los hombres viven en un estado de naturaleza y luego pasan a una sociedad política. En el estado de naturaleza no existe la política ni el gobierno, pero se pasa del estado de naturaleza a la sociedad política por medio de un contrato social. Entonces son tres figuras. De estado de naturaleza a sociedad política queda en medio, por medio de un contrato social. Y se pasa a la sociedad política. Y la sociedad política es el Estado liberal clásico, porque se crean ahí los poderes públicos. Y los poderes se designan por la fórmula de la voluntad de la mayoría, que es la fuente, la fórmula de la democracia. Entonces, por eso tenemos que estudiar a John Locke. Y no hay más que John Locke. Todos los demás son lockeanos. Y si no entendemos y comprendemos el esquema de John Locke, no vamos a entender qué es la ciencia política moderna y nos vamos a hundir, ¿no?, en lo que se ha convertido la ciencia política moderna, que no es más que el esquema de la democracia. La ciencia política moderna solamente se llena la boca, el hocico de democracia y su ideología. Entonces, el Estado liberal clásico, que es la sociedad política. Ahora, la palabra Estado-Nación, aquí tenemos que hacer dos cosas. Estudiar el Estado liberal clásico, los esquemas y planteamientos de John Locke, de la sociedad política, y por otro lado, de dónde vino esta palabra del Estado-Nación, que según mi entender, necesito estudiarlo. El Estado-Nación viene de un ideólogo lockeano llamado Federico Hegel o Guillermo Hegel, un tal Hegel. Muchos le llaman filósofo, ¿no? No es filosofía, es vil ideología lockeana. Vil ideología lockeana. Entonces él dice que creo que de él surge esta idea o este término de Estado-Nación, porque dice, sí, el Estado liberal se crea, pero cada país se ajusta, se adapta, ¿no? Porque la nación es la historia, no es lo mismo este país que el otro, porque la nación representa, ¿no?, la historia, las razas, ¿no? Todo lo que se fue formando la comunidad en un país, en una nación, a través de su historia, y por eso es el Estado-Nación. Entonces aquí para desarrollar este tema tenemos que hacer esas dos cosas, pero básicamente con que nos quedemos en explicar el Estado liberal clásico de John Locke y el término de Estado-Nación, pues está un poquito más, requeriría más tiempo, pero lo voy a poner como un planteamiento que es una idea de este señor ideólogo, Hegel. Y luego los sistemas políticos, pues hay formas de definir los sistemas políticos. Porque tiene que ver, ¿no? Sistemas políticos, también un término que yo les decía, son formas de gobierno o tipos de constitución. Pero en la ciencia política se le vino a llamar sistemas políticos porque, como les decía yo, cuando yo era estudiante todavía estaba muy en boga la teoría general de sistemas. Y entonces todo fue sistema, sistema político, sistema económico, sistema social, sistema político, que hay un señor que hizo un libro que se llamó David Easton y hizo su libro Sistema Político, y de ahí quedó Sistema Político. Así como Talcott Parson hizo su libro El Sistema Social y que quedó Sistema Social. Bueno, sistema social es la sociedad, hombre, llámale sociedad. Bueno, sistema social. Y en el caso de este señor Easton, ¿no? Fue lo peor que pudo haber pasado, ¿no? Sistemas políticos, hijo. Qué terrible, ¿no? Cuando vemos a Platón, más bien al traductor de Platón, y donde Platón pone politeia, el traductor le pone sistema político. ¡Ay, caray! Es una aberración tremenda. Pero bueno,
Esto de sistemas políticos, pues no es más que un sistema político, es la fórmula de la democracia. Pero puede haber clasificaciones, democracias o no democracias, que autoritarismos, que dictaduras, o que aún en la democracia, que el parlamentarismo, presidencialismo. Bueno, pero yo no veo ningún aprendizaje que tenga que ver, que nos pueda servir para ver los sistemas políticos. Y en el caso de la ciudadanía y sociedad civil, pues sí, ¿no? Estos tres aprendizajes. Pero les decía esto de, 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 de los términos y de lo terrible que es la ciencia política moderna. John Locke creo que fue el que impuso la palabra sociedad, palabreja horrible que la lengua castellana lo asimila hasta el siglo XIX. ¿Dónde voy a explicar esto de la palabra sociedad? Entonces John Locke dice, no, se crea la sociedad política. Y de ahí, lockeanos posteriores dijeron, esto es la sociedad política, esto es la sociedad civil. La sociedad política es como cuando son los intereses públicos. Y la sociedad civil sería como cuando ven nada más los intereses particulares. No existe eso. Y lo peor que podemos hacer es creer que podemos distinguir entre sociedad política y sociedad civil. Y luego decir, peor aún, decir que ciudadanía corresponde a la sociedad civil. La ciudadanía es la sociedad política. Lo vamos a ver cuando veamos a John Locke, cuando lleguemos a la figura de la sociedad política. Sociedad política, la politeia. En griego o en Grecia, politeia. En Roma, civitas, es lo mismo. Y de la palabra civitas derivó ciudadano. O sea, que ciudadano es el que es parte de las civitas. El ciudadano es el que participa de la politeia. Entonces, el ciudadano es el que participa de la sociedad política. Entonces, decir que el ciudadano es porque es parte de la sociedad civil es hacer un cruzamiento terrible y una confusión. Y es hundirse porque nos hunde la ciencia y la sociedad política con estos términos. Y por esto, ¿no? De que las organizaciones sociales, que la movilización social, que conquistar los derechos civiles, ¿no? Que desarrollar su pensamiento crítico, que generar una participación responsable, que la condición ciudadana, que las problemáticas nacionales y mundiales, cuando esto, como decía, pues es política contemporánea, ¿no? Así de regresado es esto. Y luego los tipos de democracia, pues yo diría esto, ¿no? Movilización social o movilización política. Y la condición ciudadana, pues es generar una participación responsable porque la participación es intereses públicos. Intereses públicos se arreglan en la sociedad política y la sociedad política toma la forma de democracia. Tipo de democracia, bueno, pues no hay más que definir a partir de John Locke la fórmula de la democracia. Y ya, por lo mismo, la democracia liberal y de ahí derivaciones de la democracia y clasificaciones que se han hecho. Pero a fin de cuentas vamos a distinguir nosotros y terminar el trabajo de que democracia moderna o democracia liberal no tiene nada que ver, nada absolutamente que ver con la democracia como fue en la teoría y en la práctica en Grecia, en Atenas. Y
derrumbar ese argumento de que esta democracia que hoy vivimos, surgió en Atenas, ¿no? Como ya lo dije muchas veces en el semestre pasado. Entonces, en la página 3, si es la 3 de su cuaderno será la base de las calificaciones, mínimo 50%, obligatoriamente, cuaderno profesional nuevo y exclusivo. Puede ser de raya, de cuadrado, hojas blancas, como ustedes quieran. Ya ustedes ven bien esto de la forma de trabajo, la escala de evaluación y las medidas. Eh, ya ustedes lo ven. ¿A ustedes no les implica esto de matar clases? Eso es para otro grupo, que hay un antecedente. Aquí lo dejo. Y lo van a poner, mi código es en la hoja 4, que marque como la tercera o la cuarta parte, y yo el martes llego y les voy a poner con mi pluma, yo les voy a poner el código. En algunos cambió, en otros no cambió, pero yo se los voy a poner con letra gigante. Y luego las actividades, distribuir temas para inteligencia artificial, finalizar los casos sociológicos con vista a la publicación en la revista digital Expresión CCH. Y ya este tema primero, pues van a poner aquí lo que yo dije. Ya lo expliqué acá, pero ustedes van a dejar un espacio. Entonces van a contar cuántos centímetros tienen desde aquí hasta acá, hasta esta raya. Y luego dividir entre 5, porque son 5 temas. Uno, 2, 5. Dividen el número de centímetros entre 5 y ya lo ponen para que tengan el mismo espacio y hacer un comentario de lo que yo dije hace unos momentos en cada uno. A veces yo dije, no, tengo que hacer una crítica porque tengo que hacer una crítica yo también al programa de estudios como una tarea que tengo que hacer en este semestre para el CCH como profesor, una actividad de profesor, pero también pues sirve y mucho para los alumnos ver esto. Entonces, esto como yo estoy avanzando, entonces todo lo que dije yo lo van a poner ustedes en una crítica opinión. Ya ven que dije de cada uno de estos 5 temas, dije cosas. Y lo ponen abarcando el espacio que les queda. Entonces ustedes vean, son 5 páginas, 5, esta es la página 5, esta es la página 4, esta es la página 3, esta es la página 2 y esta es la página 1 de su cuaderno. Y esta será la primera calificación y la primera asistencia del curso. Pues, ni modo, empezamos desde hoy, 1 de febrero. Nos vemos presencialmente el martes 2.